Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45, 20 de diciembre del año 2015. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para ofrecerles la discusión sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Voy a presentar rápidamente a mis compañeros de panel, Carmen Ortiz, Paolo Hurtado y Pedro Trujillo. Bienvenidos a los tres. Buenas noches. Y le damos la bienvenida también a Edgar Gutiérrez. Él es el analista que en esta jornada nos ayuda a reflexionar y a hacer disección sobre esa decisión de una buena parte del partido líder en aparente vía de extinción para que han decidido separarse y montar un nuevo grupo parlamentario de nombre Bancada Progresista. Ese es el nombre que le han puesto. Muy bien, le pedimos a Edgar que nos ayude a entender estas decisiones y le damos la bienvenida. Carmen arranca con la primera pregunta. Edgar, buenas noches, bienvenido. Al 26 de noviembre del presente año teníamos alrededor de 4 partidos políticos o 4 bancadas relativamente grandes o con relativo poder en el Congreso de la República. En este momento se adiciona una nueva bancada que es esta bancada progresista. ¿Cómo perfilas tú el futuro en el Congreso de la República? Estos reacomodos, ¿vamos a terminar con mayor fragmentación en el Congreso de la República o podría ser todavía que pudiera reducirse esa fragmentación? Buenas noches a todas y a todos. Primero, la legislatura que se inaugura el 14 de enero próximo es la legislatura con más bloques que hemos tenido en 30 años. No me acuerdo bien si son 12 o 14. 14 partidos políticos. Y a esto se adicionan 2, 3 más. Entonces vamos a tener por lo menos 15 bloques entre bancadas y bloques, como les llaman ellos. Entonces va a estar bastante fragmentado el Congreso. Probablemente si la UNE logra administrar bien sus divisiones, que ya comienzan también a asomarse por ahí, puede ser la bancada más grande, incluso además de los 35 que ganó, sumar otros más. Aún así, no vamos a tener una bancada mayoritaria o una aplanadora. Y eso, en condiciones de un gobierno con una bancada muy pequeña, va a hacer el trabajo parlamentario muy, muy complejo. ¿No podría pensarse en determinado momento, FCN había anunciado que no iba a recibir tránsfugas en sus filas? ¿Podría pensarse que posiblemente estos movimientos que se están dando sería una manera de tener otra fuerza en el Congreso por parte de FCN, parte de una estrategia para no desdecirse en esas declaraciones que habían dado en su momento, pero sí tener una bancada que pueda ser aliada, por llamarlo de alguna manera, así como se hablaba de partidos políticos satélites, en este caso una bancada satélite a FCN? Mi percepción es que FCN va a entrar con muchos pretendientes en el Congreso. Es decir, que desde UNE hasta este nuevo bloque y otros más van a querer cogobernar con el partido de gobierno y con Jimmy Morales. O sea, el arranque previsiblemente no va a ser tan complicado como puede ser ya el desarrollo propio de las negociaciones, porque el Congreso y este Congreso que viene no se va a diferenciar mucho de los anteriores. Son congresos que surgen de lo que la CICIG llamó estructuras político-económicas ilícitas. Es decir, en las elecciones cambiaron muchas cosas, pero básicamente la composición del Congreso sigue siendo una composición clientelar, y eso lo notamos en la manera como aprobaron estos 16,000 millones de quetzales para obra pública, donde ellos se reservan su buena tajada. Entonces, en condiciones de vacas flacas en el gobierno y con una población mucho más vigilante y activa, las negociaciones no van a ser fáciles, ¿verdad? La gente los pilla haciendo negocios debajo de la mesa y se van a ir contra ellos. ¿Cómo lee Edgar Gutiérrez el anuncio que hizo el líder el miércoles de mostrar esa división de una bancada que, si bien le fue mal en la elección presidencial, en el Congreso le había ido bien al líder? Tenía más de 40 congresistas en su bancada y hoy estamos viendo una primera separación. Yo todavía tengo mis reservas para calificar esto como una división. Tengo que verlos caminar, tengo que verlos pronunciarse, tengo que ver si realmente se trata de una fractura
o es una administración del fracaso de una marca que es líder y del fracaso de un ex candidato que es Manuel Valdizón. Yo todavía no veo claramente cuáles son las diferencias y dónde están los liderazgos, y puede ser que se trate más bien de una estrategia de desdoblamiento, de tener dos caras en el Congreso y dos posibilidades de negociar barajas. Edgar, te leo literalmente la primera página de La Nación, que era un medio que editaba el señor Valdizón, sí, antes de irse del país y salir corriendo. Dice textualmente: salida de Salvador Valdizón, es decir, de su hermano, del partido líder, pudo deberse a descontento de los diputados que le han obligado al salir por la puerta de atrás. Este enunciado de noticia en un medio del señor Valdizón respecto de su hermano, es decir, mi hermano tuvo que salir por la puerta de atrás porque los diputados le obligaron. ¿Qué te dice a ti en relación con lo que has dicho? No sé todavía si cómo está, etcétera. Bueno, me dice que hay un problema político familiar, ¿verdad? Que no sería el primero. Recordemos, Salvador Valdizón no está encabezando ni el líder que va a cobrar la deuda política, ni el nuevo movimiento. Él está por aparte, efectivamente está independiente, o sea, no está con ninguno de los dos bandos. Y eso, lo que tú has leído, Pedro, puede reflejar en efecto que hubo una desaveniencia entre hermanos por el manejo, y ya Salvador Valdizón lo dejó entrever el otro día, de las negociaciones para la aprobación del presupuesto. Entonces puede ser que se trate de esto, de un pleito familiar. Pero podría hacerle poco favor Salvador Valdizón al movimiento progresista mostrándose como cabeza. Le ayudaría mejor, aunque fuera suyo, de presentarse como independiente a ese movimiento, aunque sea él quien lo comande. Miren, y repasemos la historia de Salvador Valdizón en el Congreso. Salvador Valdizón no es un líder natural. Salvador Valdizón está más bien como para negociar detrás de bambalinas. Si el hermano le pierde el favor, Salvador Valdizón no va a pelear a contracorriente. Si ustedes me preguntaran qué futuro le ven a Salvador Valdizón el próximo año, después de un tiempo, la renuncia del Congreso, si ya no tiene a su hermano de su lado. Edgar, dos preguntas. Una tiene que ver con la deuda electoral, aproximadamente 24 millones de quetzales que le corresponden al partido líder por el resultado que tuvo en el 6 de septiembre. Esos 24 millones habrían de cobrarlos prorrateados en 4 años quienes se queden en el partido líder, toda vez que el TSE no cancele ese partido. Sí. Pero estamos hablando de una cantidad de dinero que es considerable, 3 millones de dólares. Apreciable. Eso por un lado. Y por el otro lado, Manuel, si esta se tratara de una administración del fracaso, como estás diciendo, para tratar de replantear el proyecto político con un nombre distinto porque la marca líder está ya acabada, ¿Manuel tiene posibilidades realmente de volver a ser candidato y de convencer tanto a financistas como a líderes locales para que lo acompañen de que él puede llegar a ser presidente de la República? Miren, y ustedes saben mejor que yo, en política nunca está dicha la última palabra. En política se han visto muertos a carrear basura, como decía Skinner Klee. Puede pasar cualquier cosa en realidad. Se ha visto gente comiendo polvo y a los 2 años convertidos en líderes o en salvadores del país. Yo no daría una sentencia sobre el futuro de Manuel Valdizón. Está cerca, mantiene todavía gravitación sobre una parte importante de ese aparato que él construyó, al cual él le dio identidad, y no creo que sus ambiciones de tomar el poder político estén diezmadas. Creo que está golpeado, o sea, la derrota no fue nada fácil de procesar, sobre todo para alguien con su ego, alguien que... Ya se veía ahí. Totalmente, o sea, tanto así que despreció a todo el mundo. Era el político radical de oposición por excelencia, y un día de estos el expresidente Otto Pérez lo abrazó y ya se volvieron del mismo equipo, y le importó nada la crítica de la opinión pública. Siempre creyó que eran los perfumados los que iban a la plaza y que la
la plaza rural estaba con él, no logra procesar todavía el voto cruzado, no entiende cómo sus diputados obtuvieron el 40% de los votos y él apenas la mitad, ¿verdad? O sea, hay muchos golpes ahí que cuesta procesarlos. Edgar, otra pregunta es, hablemos sobre el rol de Alfonso Portillo en esta reconfiguración del Congreso, porque se rumora que él todavía tendría intenciones de conformar una de las bancadas más fuertes al seno del mismo. ¿Qué información tiene usted o qué percepción tiene sobre esta posibilidad? Bueno, Alfonso Portillo tiene cierto liderazgo, pero yo no lo veo como un operador disciplinado para construir lo que se tendría que construir ahí a partir de lo que quede, porque no hemos hablado de otra fractura del Partido Patriota, ¿verdad? Él tendría, más bien, podría descansar sobre otros operadores como Sinibaldi. Alejandro Sinibaldi sí lo veo conformando un proyecto en el Congreso. ¿Y lo ven junto a Portillo últimamente? Yo lo he visto cerca de Portillo, o los he visto cerca hace muchos meses. Alejandro Sinibaldi es uno. Felipe Alejos, en todos, es otro operador importante. Entonces sí, Alfonso podría, como quien dice, inspirar un cierto movimiento, darle agenda. No va a ser el líder que va a estar a brazo partido trabajando con ellos, pero sí puede tener una gravitación también en el Congreso, igual que Sandra Torres, desde su propio espacio. ¿Qué futuro le ve a estas dos bancadas que fueron fuertes y están con la posibilidad incluso de que las cancele el Tribunal Supremo Electoral? Partido Patriota y Líder. ¿Qué puede pasar con después de ese desdoblamiento que nos presenta usted con la bancada de Manuel Valdizón en el Congreso, con el partido mismo? ¿Puede mantenerse o va a tender a desaparecer? Como lo que hemos llamado en otras ocasiones acá, la revolución ciudadana quedó inconclusa y no logró institucionalizar sus demandas, que eran principalmente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Eso todavía está en veremos. La Corte de Constitucionalidad no la regresó, entonces no la regresó aún. Entonces mi respuesta es, el futuro de esos partidos que fueron pues derrotados en las elecciones va a depender de si cuajan y de qué manera cuajan las reformas. Porque si logramos dar un paso hacia adelante para constituir verdaderos partidos políticos con financiamiento transparente, con liderazgos auténticos que vengan de las bases, esos partidos no tienen mucho que decir en el futuro. Pero si la reforma fracasa y el sistema sigue rodando sobre la misma dinámica de los últimos 10, 20 años, esos partidos y otros más que puedan venir con otros nombres, sí van a tener futuro como redes clientelares. Yo quisiera retomar eso que tú estás diciendo e irnos a la concepción filosófica de la democracia. ¿Cómo se puede interpretar que de pronto, incluso antes de llegar al poder, una votación que ha sido democrática, nos guste o no, siguiendo las reglas de la ley electoral y de partidos políticos, ahora aparece un grupo, como líder se escindió de la UNE, ahora los progresistas se escinden y ahora la ciudadanía encuentra un grupo de diputados que nadie votó al partido, que han traicionado, porque es una traición absoluta, al votante que votó al líder, porque por eso eligió líder, y que aparece ahora un grupo que a saber cómo va a pensar y qué va a hacer. Esa concepción filosófica, que yo creo que es un golpe de Estado a la base de la credibilidad de la democracia, ¿cómo trasladamos eso? ¿Cómo lo explicamos a los televidentes para que sea trasladado a una ley que impida que este tipo de cuestiones pase, bien sea con el voto nominal, bien sea con la imposibilidad del transfugismo o cualquier otra opción? Mira, Pedro, no estoy tan de acuerdo con tu concepción, porque tu concepción parte de un esquema, de una realidad que aquí no existe. Y no sé, tal vez existió paradójicamente durante el periodo autoritario, cuando había partidos de verdad, cuando mataban a los líderes y los partidos continuaban porque tenían filosofía, porque tenían doctrina, porque tenían programa. Eso no existe más. Entonces, en realidad puede que no sea una traición al votante, porque el votante cuando decide votar por su diputado tal, es porque lo conoce a él y le votó hace 4 años cuando estaba en la UNE o cuando estaba en el PP.
es el funcionamiento de una maquinaria perversa de clientelismo, de tráfico de favores, y el voto ha sido comprado, no es un voto libre, no es un voto democrático en sentido estricto. Formalmente sí, ¿verdad? Entonces, a la gente que les votó no mucho les importa, pienso yo. Pero ¿tú no crees que esa manera de ser tiene una trascendencia? Y era mi punto, que no tiene una solución. Esto es un sistema perverso. Desde luego. Por eso me refería yo, cambiar el sistema, aunque el sistema no lo sea, sí, para que estas cosas no se den. Sí, no, en eso totalmente de acuerdo contigo. Ahora, como tenemos la ley, permite esto y muchas más perversiones. O sea, hay un vaciamiento del sistema democrático como tal, porque los partidos no están defendiendo programas, intereses colectivos, están defendiendo los intereses de quienes están allí o van a estar en el Congreso. Edgar, arranca el gobierno de Jimmy Morales y pareciera en realidad estar contrapuestas por lo menos dos posiciones. Una, la de la mayoría, que es la que votó a Jimmy Morales, acuerpada o apoyada por los principales factores de poder en el país, empezando por el capital, que ven en Jimmy Morales la oportunidad y la esperanza de que el sistema se salve a sí mismo, que funcione bien y que sea apropiado. Y luego está la minoría, que en realidad cree que aquí tiene que haber un cambio de fondo, de raíz, transformar incluso el modelo económico del país para permitir que más gente tenga un mejor nivel de vida. Esa es la disputa que vamos a ver durante el gobierno de Jimmy Morales, y esta minoría apostándole a que no funcione el gobierno de Jimmy Morales. ¿Es esa la disputa que vamos a ver o es otra? Yo estoy haciendo una lectura demasiado simplista. No, es que mira, a ver, si yo entendí bien, lo que Jimmy Morales tiene que hacer para comenzar a gestionar un gobierno exitoso es cambiar el estilo de gestión de gobierno, y eso incluye la relación con el Congreso, ¿verdad? Si Jimmy Morales cae en la trampa en la que han caído todos los presidentes antes, de negociar en base a proyectos, a obras, a chantajes de plazas, Jimmy Morales se va a hundir con el Congreso, ¿verdad? Entonces, aquí en este momento me estoy refiriendo única y exclusivamente al estilo, y tiene que ser un estilo a puerta y ventana abierta, auditable enteramente. De lo contrario, no va a ganar la confianza de la población. El otro capítulo es otro capítulo, efectivamente. O sea, este país está exportando mano de obra y ahora está exportando niños no acompañados. O sea, esto es un fracaso. Yo no lo entiendo de otra manera. Si la economía está creciendo 4% anual y tenemos un crecimiento de la pobreza, de la marginación, de la exclusión, o sea, ¿cómo podemos decir con propiedad que a la economía le va bien y a la gente le va mal? O sea, está mal, está funcionando algo mal aquí, ¿verdad? Y hay varios modelos no hay un solo modelo para enfrentar este problema. Puede ser una combinación de modelos. Una de apostarle al capital para generar empleo, o dos, darle capital al Estado para que éste genere servicios. Pero esa es otra discusión. Pero yo creo que un papel Jimmy Morales en esa discusión de la que estás hablando, esa segunda. Por supuesto, es el presidente. Ahora, yo todavía no veo un asomo de estrategia, tampoco veo un asomo de personajes que van a ser capaces de impulsar los cambios que la gente apostó al votarle a él. ¿Puede el Congreso seguir con las prácticas de interpelar y no dejar gobernar para obligar al gobierno si no cede? Sí, puede. A un costo enorme, puede, ¿verdad? A un costo de depuración, puede. Pero esa práctica todavía, ¿cree usted que con todo lo que ocurrió este año, con la población mucho más vigilante, podrían los congresistas darse ese lujo? Lo que pasa es que la ley orgánica del Congreso, en tanto que no sea reformada, permite que un francotirador, un solo diputado, aunque no tenga bancada, pueda paralizar el Congreso. Edgar Gutiérrez, gracias por acompañarnos este domingo a las 8:45.
Feliz año para usted. Gracias. Igualmente. Felices fiestas también. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco y los panelistas discutimos en torno a, pues a esto que está ocurriendo en el Congreso de la República, este surgimiento de nuevos grupos.